Mira el increíble milagro de Daniel. 40 días de oración y fe en el foso sagrado de los leones. En el tercer año del reinado de Joacim, el rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó la ciudad y llevó cautivos a los jóvenes de Judá, entre ellos a Daniel. En medio del esplendor del imperio babilónico, donde las voces de adoración a los dioses paganos resonaban en cada rincón, Daniel se destacó por su audacia y su inquebrantable fe en el Dios de Israel. Durante el reinado de Darío, la corte vivía en un ambiente de ostentación, donde la envidia y el celo acechaban como sombras. Sin embargo, la luz de la devoción de Daniel no se extinguió. Daniel era un hombre de oración, y su corazón siempre latía por Jerusalén, la ciudad del pacto. 3 veces al día, con su rostro orientado hacia la ciudad santa, se postraba ante su Dios y le ofrecía sus súplicas. Aquellos momentos de intimidad eran su refugio y sustento, pero mientras su alma se levantaba en adoración, sus enemigos conspiraban a sus espaldas. Con el propósito de desenmascarar la devoción de Daniel, idearon un plan astuto. Presentaron al rey Darío un decreto que prohibía orar a cualquier dios o hombre, excepto a él, durante 30 días. La presión se cernía sobre el rey, quien, seducido por el poder, selló su resolución con su anillo. El aire estaba cargado de expectación ese día. Daniel, al enterarse del edicto real, sintió el eco de su fe resonar en su interior. No se dejó intimidar. A pesar de los peligros que acechaban su dedicación, volvió a su rutina sagrada. Atravesando el umbral de su habitación se arrodilló, alineándose con la tradición de su pueblo. Su voz se alzó en alabanza, llenando el aire con palabras que solo su Dios podía escuchar. Aquellos instantes eran un desafío a las circunscripciones de la corte de Babilonia, y sus adversarios, al presenciar su acto de fe, celebraron su victoria anticipada. Los hombres malvados fueron ante el rey, y le informaron del desafío que Daniel había lanzado, provocando el desesperado cumplimiento de la ley. A pesar de la angustia interna de Darío, el rey no pudo retractarse. Así, el fiel servidor de Dios fue arrojado al foso de los leones, donde la desesperanza parecía haberse instalado. Pero antes de que la piedra se sellara, el rey exclamó con melancólica tristeza: «Que el Dios de Daniel te libre». La noche se extendía como un manto de fatalidad, y sin embargo la providencia divina se movía en silencio. Esa madrugada, Darío, inquieto y lleno de ansiedad, corrió al foso. Gritando por Daniel, su voz reverberó en la oscuridad, resonando en su propio corazón. ¿Está tu Dios a quien sirves continuamente podido librarte de los leones? El eco del silencio se detenía, y para su asombro, la respuesta llegó. «Oh Rey, vive para siempre». Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. La fe de Daniel no solo había traído su salvación, sino también una poderosa proclamación del Dios de Israel. ¡Qué gran testimonio de su poder! Ahora, mientras se despliegan las páginas de esta historia, la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué otros milagros puede tener Dios para aquellos que fielmente confían en Él? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco de la voz de Daniel aún resonaba en el corazón de Darío, mientras el rey intentaba comprender la magnitud del milagro que acababa de presenciar. Aquel fiel siervo que había estado en el foso durante toda la noche, rodeado por feroces leones, había salido ileso, como un testimonio viviente del poder del Dios Altísimo. La piedra que sellaba la entrada se removió, y el rostro del rey se iluminó con asombro y gratitud. «Hagan salir a Daniel»,
ordenó Darío, su voz temblando de emoción. Cuantos estaban allí presentes se amontonaron, aliviando un aliento de expectación, mientras el hombre justo era llevado a la luz del día, como si su vida misma fuera un rayo de esperanza y fe. Cuando Daniel emergió del foso, su rostro no mostraba temor, sino más bien una tranquila confianza en el Señor. «Mi Dios me ha liberado», declaró ante la multitud atónita, «porque fui hallado inocente en su presencia, y aún más, en la tuya, oh Rey, no he hecho nada malo». El rey Darío, lleno de un fervor renovado, se dirigió a su asamblea. «Así como el Dios de Daniel lo ha salvado, que se respete y adore su nombre por toda Babilonia. Su dominio es eterno, y su poder es infinito». De esta manera, un decreto fue promulgado y se hizo un llamado de respeto hacia el Dios de Daniel en toda la ciudad. Y aquellos que antes conspiraron contra él, se sintieron abrumados por el arrepentimiento que nacía de la verdad. Sin embargo, en medio de esta proclamación gloriosa, otra sombra se cernía en el horizonte. Los enemigos de Daniel, el mismo grupo que había instigado su caída, ahora observaban con inquietud el resplandor de la influencia que el milagro había conferido a su fiel siervo. En sus corazones, la maldad no se había extinguido. La envidia continuaba palpitando con fuerza. Los días pasaron, y con ellos, las celebraciones en torno al milagro y la proclamación del rey. Pero la paz de Daniel no dependía de la alabanza de la corte. Su verdadera satisfacción estaba en el susurro íntimo de Dios. Por las noches, mientras oraba, su espíritu se elevaba a los cielos, buscando maneras de servir y honrar a su Creador ante el pueblo cautivo. Sin embargo, aunque el rey había podido revertir el edicto que había llevado a tal calamidad, la oscuridad aún acechaba a su alrededor. Un día, mientras Daniel buscaba el rostro de Dios por sabiduría, recibió visiones perturbadoras. Su corazón se llenó de un sentido creciente de inquietud. Cada imagen traía consigo una carga de profecías y advertencias sobre el futuro de su nación. Por un lado, había esperanzas de restauración, pero por otro, la realidad de juicios inminentes. Los vientos de cambio comenzaron a soplar, y la vida de los cautivos no sería más la misma. Un llamado al arrepentimiento resonaba en cada latido. Daniel comprendió entonces que su misión aún no había concluido. Su tiempo en Babilonia era parte de un plan mucho mayor, un plan que abarcaba no solo su vida, sino la propia historia de su pueblo. Con este nuevo entendimiento, las preguntas surgieron en su corazón. ¿Estaba preparado para lo que venía? ¿Qué nuevos desafíos, y quizás persecuciones, aguardaban a quienes se atrevieran a permanecer firmes en la fe? Las visiones de su Dios se habían enredado con una urgencia divina. Mientras su mente se llenaba de asombro ante el sublime propósito de Dios, se dieron cuenta de que un nuevo capítulo estaba por comenzar. El destino de Judá y el cumplimiento del propósito divino aún estaban por escribirse. Y así, al mirar las estrellas en la noche oscura, sabía que lo que había intuido era cierto. Había llegado el momento de que se desplegaran los planes soberanos de Dios, y Daniel sería un instrumento clave en la revelación de esos planes. Más allá de Babilonia la pregunta permanecía: ¿cuánto más podría sufrir el pueblo de Dios antes de que el cumplimiento de su promesa viniera a la luz? Una nueva era se acercaba, y los caminos de la historia estaban a punto de ser rediseñados una vez más por la mano poderosa de quien todo lo controla. Daniel, con el corazón en llamas, se retiró a su habitación, donde la luz de la luna iluminaba las paredes, dibujando sombras danzantes que parecían contornear la verdad de su inquieta alma. Se arrodilló, y con fervor buscó a su Dios, clamando por entendimiento. Las visiones que había recibido eran de gran peso, y necesitaba discernimiento. Señor, oró, revela a tu siervo lo que está por venir, guíame en este camino de incertidumbre. En medio de su oración, la presencia del Altísimo llenó la habitación con un fragor sobrenatural. Una voz suave, poderosa y plena de gracia, resonó en su interior. Daniel, hombre muy amado, escucha la palabra del Señor.
Un estremecimiento recorrió su ser mientras la revelación comenzaba a fluir. Las visiones tomaron forma, y él vio el futuro de su pueblo dividido entre destrucción y esperanza. Vio el templo de Jerusalén en ruinas, el sacrificio anulado por la desobediencia del pueblo. Vio a su propio pueblo disperso, atrapado en la iniquidad de naciones que no conocían al Dios de Israel. Y entonces, allí, entre las ruinas de su ciudad, un destello de luz surgió, anunciando un resplandor de gloria que vendría desde lo alto. Era la promesa del Mesías, aquel que restauraría a su pueblo y levantaría su nación. En ese exacto momento, los primeros rayos del alba comenzaron a filtrarse por la ventana. Daniel reparó en que cada amanecer traía consigo nuevas oportunidades y nuevas esperanzas. Se levantó, decidido a actuar conforme al plan divino. No temeré los decretos de los hombres, se dijo a sí mismo, porque el Dios de los cielos ha hablado. Durante los días siguientes, Daniel se dedicó a hablar con los líderes de Babilonia, compartiendo no solo su experiencia en el foso, sino también las visiones que le habían sido reveladas. Muchos de ellos lloraban, no solo por su propio pecado, sino también por el sufrimiento de Israel. El mensaje de arrepentimiento y restauración comenzó a resonar en Babilonia, y los corazones de algunos se conmovieron hacia un cambio profundo. Sin embargo, la envidia de aquellos que habían instigado su caída creció como un fuego oculto. Se reunieron en secreto, alimentando sus planes oscuros. Este hombre no solo ha desafiado nuestra autoridad, sino que ahora ha encendido la fe de muchos. Debemos hacer algo antes de que su influencia crezca más, murmullaron entre ellos, mientras conciliaban un nuevo conjunto de conspiraciones. Mientras tanto, Daniel se encontraba sobre el muro de la ciudad, contemplando el vasto reino en el cual había sido llevado cautivo. En sus pensamientos, una voz resonó. Era como un eco lejano que le recordaba la certeza de la providencia divina. Dios no ha abandonado a su pueblo, su promesa se cumplirá. El camino del siguiente capítulo no sería fácil. Un nuevo desafío acechaba a la distancia, pero la certeza de la promesa de Dios fortalecía el alma de Daniel. El propósito del Altísimo, como las profundidades de los mares, era vasto y misterioso, y Daniel estaba decidido a seguirlo hasta el fin. A medida que se acercaba la próxima luna llena, Daniel sintió que algo extraordinario estaba por desatarse. Las palabras del Señor aún resonaban en su mente. El tiempo se acerca y lo que vendrá no será fácil, pero permanece firme. Lo que está por revelarse es el cumplimiento soberano de mi pacto. Las sombras del futuro se cernían, y en su corazón latía un nuevo temor, pero también una esperanza inquebrantable. Mientras oraba cada noche, Daniel sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, donde la luz de la verdad iba a estallar, y donde el propósito divino encontraría su camino hacia la redención. ¿Cuál sería el costo de esta nueva revelación? El rey Darío y el pueblo de Israel estaban a punto de enfrentar la prueba más desafiante, pero Daniel, fiel como siempre, aguardaba el cumplimiento de las promesas de su Dios, sabiendo que la historia de su pueblo estaba entrelazada con el plan eterno del Creador. ¿Qué será de la nación que es mi herencia?, se preguntó. Y en el eco de su oración, resonó la respuesta. Grande será tu futuro, porque el Señor ha jurado que no olvidará su pacto. Así, el velo de lo desconocido se alzó lentamente, y ante él se despliega el camino hacia una nueva esperanza. Un nuevo milagro que revelaría la eternidad de la gracia divina. El tiempo avanzaba en aquella magnífica Babilonia, marcada por la opulencia y la grandeza. Sin embargo, en una habitación oscura y silenciosa, Daniel se vio acompañado por un despliegue de preocupaciones. Era la noche de luna llena, y la atmósfera estaba cargada de expectativas. Al observar la luz plateada que entraba por la ventana, Daniel recordó las palabras de su Dios. Lo que está por revelarse es el cumplimiento soberano de mi pacto. Con cada latido de su corazón, Daniel sentía una lucha interna. Por un lado, su devoción hacia Yahvé lo impulsaba a la acción. Por otro lado,
La sombra de la conspiración que lo acechaba amenazaba con llevarlo al abismo. Los líderes de Babilonia tramaban en su contra, y sus corazones estaban llenos de odio y envidia. Aunque la oscuridad rodea mi camino, mi fe en el Altísimo es la luz que me guía, reflexionó, mientras levantaba su mirada al cielo. Se arrodilló una vez más y con fervor ofreció su oración. Señor, tú que revelas lo que está escondido y das entendimiento a los sabios, céntreme en tu verdad. Haz que mis palabras sean fuego que despierte a los corazones dormidos de este reino. Su voz se elevó con pasión, y la presencia de Dios lo envolvió, trayendo paz a su tumultuosa mente. Esa misma noche, el rey Darío estaba inquieto. Había oído hablar de Daniel, y su reputación le había precedido. Pero las palabras de los conspiradores habían plantado semillas de desconfianza en su corazón. En un encuentro privado con sus consejeros, discutieron cómo podían desacreditar a aquel hombre de Dios. Si lo dejamos actuar, pronto su influencia será irrefrenable. Necesitamos que el rey lo elimine. Un decreto será la llave, murmuraron, maquinando oscuros planes que usarían para emprender su ataque contra Daniel. Mientras el clima de conspiración se intensificaba, Daniel continuó su intercesión por su pueblo, y su carga por Jerusalén pesaba más que nunca. Al día siguiente supo que había de observar el día de oración como nunca antes lo había hecho. Como un siervo del Altísimo, decidió enfrentar al gobierno babilónico con la fortaleza divina que solo él podía dar. Oraré 3 veces al día como lo he hecho siempre, se recordó. Tal como nos instruye Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré. Era un acto de fe visiblemente distante de la murmurante sombra que acechaba su vida y su fe. Al caer la noche, el rey emitió un decreto que prohibía la oración a cualquier dios o ser humano, salvo a él. Daniel, firme en su determinación y fe, se dirigió a su ventana, que daba hacia Jerusalén, y abrió los balcones para orar al Dios de Israel. En ese instante, una brisa fresca recorrió su piel, como la caricia del Espíritu, dándole fuerza. Aunque caigan, yo me mantendré en pie, porque tú eres mi roca. Los conspiradores ocultos entre las sombras fueron rápidos en relatar su violación del decreto al rey Darío. El corazón del rey se llenó de angustia al darse cuenta de que se había convertido en un peón en una jugada del mal. Lleno de desesperación, intentó rescatar a Daniel. Pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Daniel sería arrojado al foso de los leones. Confiaré en el Señor. En su mano estoy. Se oyó a Daniel musitar antes de ser llevado al foso. Mientras las piedras eran selladas sobre él, los ojos de Dios observaban todo, y su propósito estaba a punto de manifestarse de maneras inimaginables. A medida que caiga la oscuridad sobre mí, el esplendor de tu luz brillará aún más. Fueron sus últimos pensamientos mientras el cielo se tornaba negro. La lucha que enfrentaba pronto se convertiría en un poderoso testimonio del poder en el que confiaba. La historia de su fidelidad ante la adversidad apenas comenzaba, y así se preparaba el escenario para el milagro que revelaría la gloria de Dios. De repente, en medio del silencio sepulcral del foso, una voz resonó en su corazón. Daniel, levantarte, porque el poder de la resurrección está contigo. ¿Quién podría prever el desenlace de esta intensa prueba de fe? La revelación del plan soberano de Dios estaba a la vuelta de la esquina, y lo que estaba por ocurrir resonaría a través de las naciones y tiempos, revelando el inquebrantable amor del Creador. El silencio en el foso de los leones se tornó profundo, como un abismo que absorbía todas las esperanzas, toda luz. Daniel, sintiendo el rugido de los leones en la distancia, sabía que el fin parecía acercarse, pero también comprendía que su vida estaba en mano del Dios viviente. En el momento en que la oscura losa fue cerrada sobre él, una paz sobrenatural envolvió su ser, como un manto del cielo. Señor, murmuró con voz tambaleante pero firme, te alabaré en la angustia. Aquellos que confían en ti no serán avergonzados. Con cada palabra, su fe crecía, resonando en su corazón.
recordaba las promesas de su Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. Su confianza se afianzaba en la certeza de que su clamor no había llegado en vano. Mientras los leones olfateaban su presencia, Daniel cerró los ojos concentrándose en la voz de su Creador. Abrió su corazón a la oración como nunca antes había hecho, intercediendo no solo por sí mismo, sino por el pueblo que había dejado atrás. Oh Dios de mis antepasados, oyendo la oración de tus siervos, escucharás desde los cielos. Mira cómo el enemigo trama en la oscuridad y actúa en medio de su conspiración. Esa noche, el cielo sobre Babilonia se tornó en un espectáculo de estrellas, como testigos silenciosos de la lucha del hombre de fe. En el palacio, el rey Darío se debatía entre el caos y la angustia. Su corazón, pesado, clamaba por la justicia y por la verdad que sabía que residía en Daniel. Que el Dios de Daniel lo libre, murmuró al borde del desespero, sin poder conciliar el sueño. Daniel, aún en el foso, sintió que la presencia divina se hacía más palpable. En medio de la oscuridad, escuchó un suave susurro. No temas, Daniel, he enviado ángeles para protegerte. De repente, los leones, que antes mostraban su instinto voraz, se sentaron a su alrededor como si fueran guardianes de la fe. Era un espectáculo maravilloso e incomprensible. ¿Cómo pueden ser tan dóciles?, pensó, pero no hubo tiempo para dudas. La adoración brotó de su ser. Durante esa noche de vigilia se fortaleció su espíritu. Oró en voz alta, su fe resonando en el eco de aquel lugar. Las horas parecían eternas, cada momento un testimonio viviente del poder de su Dios. Pasaron las horas, y el alba comenzó a asomarse, trayendo consigo un destello de esperanza. Cuando la luz del día comenzó a entrar en el foso, la preocupación caía sobre el rey Darío. Aquella mañana, sabiendo que el tiempo se desvanecía, se apresuró a la entrada del foso, su corazón latiendo en un frenético tambor. «¡Daniel!», gritó con voz temblorosa. «¡Estás vivo!». La voz del profeta resonó como un trueno claro. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones». La alegría y el asombro se apoderaron del rey, quien ordenó que se abriera el foso. Sus ojos, llenos de lágrimas, encontraron a su siervo, firme y sin una herida, como si la mano de Dios lo había sostenido en el abrazo de la protección. En ese instante la gloria de Jehová se manifestó poderosamente. Daniel no solo fue liberado, sino que el rey proclamó un edicto en todo su reino, exaltando al Dios de Daniel, el Eterno que vive y reina. Porque es el único que salva y libra, que hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Daniel 6:26-27. Pero aún quedaba un misterio por desvelar. Desde aquel instante, algo divino estaba en movimiento, y lo que parecía una derrota, se había transformado en victoria, desatando un poder que resplandecería a través de los siglos. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano del Altísimo? La historia de Daniel estaba lejos de terminar, y un nuevo desafío, aún más grandioso que el primero, sería revelado en las semanas venideras. Las naciones temblarían ante las maravillas de su Dios. Al amanecer, el eco de la proclamación del rey Darío resonaba en todo el reino de Babilonia. Su edicto, como un rayo de luz en medio de la oscuridad, insistía en que todos debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. En cada rincón, la noticia de la liberación del profeta traspasaba las barreras de la incredulidad, y el pueblo comenzó a hablar de los grandes actos del Altísimo. Pero mientras la gloria de Jehová se manifestaba en el corazón del rey y la nación, en las sombras se gestaban nuevas tramas. Los hombres que habían conspirado contra Daniel, llenos de amargura y rencor, se reunieron entre sus sórdidas murallas, sus corazones ardían de odio. ¿Cómo es posible que este hombre, un judío, haya escapado de la muerte?, se decían entre murmuraciones. No podemos permitir que su Dios reine sobre nosotros, debemos actuar. Mientras tanto, Daniel, reconstruyendo su fe y su comunidad,
Se dedicó a orar y a buscar el rostro del Señor. Cada día pasaba en comunión con Dios, intercediendo por su pueblo, recordando las promesas de restauración y redención. En su oración, una visión le fue revelada. Un gran futuro aguardaba, uno que se extendería más allá de las fronteras de Babilonia, hacia la salvación de las naciones. La revelación lo llenó de temor y alegría. Sabía que debía compartirla. Entonces, con un corazón comprometido, se dirigió al rey. «Oh rey Darío, el Dios de los cielos me ha mostrado secretos de lo que ha de venir. Un tiempo de juicio se acerca, pero la misericordia de Dios se manifestará en la restauración de su pueblo». El rey escuchó con atención, sintiendo el peso de esas palabras, que se hicieron eco en su corazón. Pero en ese instante, los adversarios de Daniel comenzaron a tejer una red mayor, una que no solo buscaba derribarlo, sino también desacreditar su Dios. Acusaron a Daniel ante el rey, instándolo a repudiar su fe y a someterse a las leyes de Babilonia, que habían sido quebrantadas nuevamente. El rey no debe permitir que este hombre continúe en su camino. Su lealtad está dividida, y si no se detiene, la estabilidad del reino estará en peligro, aseguraron, sus voces llenas de veneno. La estrategia del enemigo estaba en marcha, y el rey, dividido entre su amor por Daniel y la amenaza a su reinado, sintió el temor comenzar a asentarse en su corazón. William, la intercesión de Daniel, que nunca flaqueó, permanecía unida en el nombre del Señor. En una noche oscura, mientras Daniel oraba, vio una figura brillante que se acercaba, la misma manifestación de Dios que lo había protegido en el foso. Daniel, has sido fiel y tu fe te ha salvado, pero ahora enfrentarás nuevos desafíos, y tu oración debe intensificarse. Pasaron días en los que el diluvio de circunstancias abrumaba a todos los involucrados. El rey, impotente ante los hilos que otros habían tejido y enfrentando la presión de su corte, se encontró atrapado en un dilema mortal. «¿Qué haré con Daniel?», se preguntó, su espíritu inquieto, mientras el eco de las últimas palabras de su profeta resonaban en su mente. Entendiendo la profundidad de este conflicto, Daniel elevó su voz en oración. «Señor, aunque pase por el fuego, sé que estarás conmigo. En la tormenta, tu mano me sostendrá». En su soledad, una paz profunda lo envolvía, y la certeza que Dios estaba en control se anclaba en su corazón. Y así, la historia de Daniel estaba viviendo un capítulo decisivo. Las fuerzas del mal se alzaban como un huracán contra él, y la pregunta permanecía: ¿cómo se manifestaría la justicia de Dios en este nuevo desafío? Los cielos estaban preparados para una nueva revelación, pues las antiguas profecías comenzaban a cobrar vida. Quedaba por vislumbrar cómo el plan soberano del Altísimo desataría un misterio aún mayor, uno que tendría repercusiones en toda la humanidad. La escena se iba preparando para la llegada de algo asombroso. En el corazón de Babilonia, un manto de inquietud y expectativa se cernía. Mientras el rey Darío luchaba con su decisión, las murmuraciones de sus cortesanos formaban un torrente de presiones. El palacio, normalmente rebosante de actividad, ahora parecía un campo de batalla silencioso donde cada mirada y cada susurro eran armas de un conflicto espiritual. Los hombres que habían orquestado la caída de Daniel, sus corazones endurecidos en el rencor, se reunían cada día con estrategias más perversas. «Este judío debe ser erradicado del reino. Solo así nuestro camino estará despejado», murmuraban atentos a que sus palabras fuesen las que despojaran la grandeza del Altísimo de toda reverencia en los corazones humanos. Mientras tanto, en el lugar de su prisión, Daniel, custodiado por la mirada de los leones, no se encontraba en la desesperación, sino en la plena convicción de que su Dios, el Altísimo, el único Dios verdadero, estaba con él. La penumbra del foso se iluminaba ocasionalmente con el resplandor de su esperanza. En esos días, Daniel se dedicó por completo a la oración, buscando el rostro de Dios con un fervor renovado. Al caer la noche, sus súplicas eran melodías de fe que llegaban a los oídos de Jehová. «Mis días en este lugar han sido designados.
pensaba Daniel mientras escuchaba el rugido de los leones que le rodeaban. Pero Dios, en su soberanía, tiene el control aún aquí. Con cada susurro de los vientos y cada sombra que atravesaba las paredes de piedra, Daniel se mantenía firme en la certeza de que el propósito divino estaba en acción. Sus oraciones resplandecían como luz en el abismo, cubriendo sus temores con la seguridad del amor de su Creador. Al tercer día de su cautiverio, comenzó a vislumbrar la grandeza de la revelación que Dios le había confiado. Daniel reconoció que sus oraciones estaban tejiendo un hilo entre el cielo y la tierra, uniendo su angustia con la esperanza del pueblo de Israel, y orando no solo por él, sino por la restauración de su nación. Señor, perdona a tu pueblo y restáuranos, clamaba, su voz resonando en la oscuridad. A medida que avanzaban los días, el clima se intensificaba, la opresión de aquellos que habían confrontado a Daniel se tornaba más palpable. Había un temor reverente que devoraba las intenciones de sus adversarios, pues aunque estaban decididos a callar a Daniel, las promesas de Dios para su pueblo empezaban a hacerse eco en la corte, y así, el rey, atormentado por su dilema, finalmente se decidió a visitar el foso. Daniel, si tu Dios al que sirves fielmente puede librarte de los leones, que lo haga ahora, exclamó el rey, con el rostro pálido del miedo, esperando una respuesta. Entonces resonó una voz clara desde el foso. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho ningún daño, porque he sido hallado inocente ante él. Con estas palabras, la naturaleza del milagro se revelaba en su esencia, llevando la verdad del poder divino hacia el corazón de Babilonia. El rey, asombrado, se llenó de alegría y ordenó que Daniel fuese sacado del lugar de sombras, mientras en lo profundo de su ser resonaba el eco de una transformación sublime. La luz había penetrado en la oscuridad. ¿Qué significa esto?, se cuestionaban los conspiradores. El dominio del temor y la inseguridad empezaba a desvanecerse al enfrentarse al testimonio de un hombre y su fe inquebrantable. Y así, mientras las aguas de la incredulidad se agitaban, Dios se preparaba para desatar un nuevo capítulo en la historia del pueblo que había sido llamado. Pero el final de esta historia es solo el principio. El asombro que se avecina será para todos los pueblos, porque el plan soberano del Altísimo traerá redención a las naciones en tiempos inciertos. Resonó el eco de un nuevo misterio, abriendo la puerta a una revelación aún más profunda en el corazón de la humanidad. Mientras la luz del nuevo día se filtraba a través de las entradas del palacio babilonio, los murmullos de la corte se tornaron en un clamor ardiente. El rey Darío, con el corazón revitalizado por el milagro de Daniel, había ordenado que se proclamara una celebración para honrar al Dios de Daniel, el que había hecho posible lo imposible. Su voz resonaba con autoridad mientras decía: todo hombre y mujer en mi reino debe temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y permanece para siempre, y su reino no será destruido. Las palabras del rey, cargadas con el peso del asombro y el temor reverente, se extendieron por todo Babilonia, llevando consigo un eco de esperanza que rompía las cadenas del temor. Los conspiradores, que con tanto ardor habían intentado acabar con la vida de Daniel, sintieron que la sombra de su propio mal se proyectaba sobre ellos. Los hombres que habían urdido la trampa, ahora se veían acorralados bajo el ojo atento de las miradas del pueblo. ¿Qué hemos hecho?, se decían entre ellos, sintiendo la ira del rey como un fuego consumidor. La gloria que esperaban saborear se había transformado en su condenación. En medio de este alboroto, el reino comenzó a resquebrajarse hasta sus cimientos, y la promesa de Dios vibraba en el aire. Daniel, rescatado del foso, se retiró para buscar un lugar de soledad y comunión profunda con su Creador. En su espíritu, sabía que lo que había sucedido en el foso de los leones era solo un destello de la obra grandiosa que Dios había destinado para su pueblo. Señor, gracias por liberarme. Pero no solo yo, sino también tu pueblo debe volver a ti. Haz que se escuche tu voz entre las naciones, clamaba Daniel,
su corazón lleno de una carga por el futuro de Israel, mientras oraba intensamente, recordando las palabras del profeta Jeremías sobre la restauración. A medida que las horas pasaban, el inestable equilibrio en Babilonia comenzaba a inclinarse. La incredulidad de los paganos se convertía en un ligero susurro de fe. Así, se hizo evidente que Dios, a través de Daniel, no solo quería hacer resplandecer su gloria, sino también iniciar un movimiento de transformación en la tierra. Las naciones ya no serían un simple espacio de dominación, sino un campo de preparación para la llegada del Mesías prometido. Mientras tanto, el rey Darío no podía apartar de su mente lo que había vivido. Lleno de un anhelo incesante, convocó a los sabios de su reino en busca de respuestas sobre el significado de lo sucedido. «Aún siento un temblor de reverencia», exclamó. «Necesito entender cómo la fe de un hombre pudo desatar el poder del cielo». Y así, las palabras de los sabios se entrelazaban con las profecías de los antiguos, susurrando secretos y revelaciones. Sin embargo, en sus corazones, sabían de antemano que todo esto formaba parte del gran plan del Altísimo, el Dios que había prometido restaurar a su pueblo. Y mientras el resto del pueblo comenzaba a mirar hacia Daniel, comprendiendo un propósito mayor, Dios reveló una enigmática visión a Daniel durante aquella noche. Visiones de ángeles que flotaban entre los reinos, y un mensaje que resonaba en toda su ser. Pronto habrán días donde la luz irradiará en medio de las naciones, y los corazones volverán a mí en arrepentimiento. Así Daniel, aunque victorioso, sabía que esta era solo la llave que abriría las puertas a una revelación más grande. El tiempo se acerca, pensó. La plena promesa de Dios está a punto de desatarse. La espera por el cumplimiento de la palabra se palpaba en el aire, mientras las naciones temblaban bajo el peso de la supremacía divina. Las oraciones de Daniel hacían eco en el cielo, anticipando un plan que llevaría a la reconciliación de su pueblo. ¿Quién podrá resistir el poder que se manifestará en el futuro? Resonaba la pregunta en su interior, comenzando su corazón a latir fuertemente en anticipación de lo que estaba por venir. Y así, una vez más, se dejó llevar por la profundidad de su oración, preguntándose cuál podría ser el siguiente paso en el asombroso plan soberano de Dios. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, mientras el pueblo de Babilonia se reunía en las calles, asombrado por las proclamaciones del rey. La noticia del milagro de Daniel había viajado como un torrente, inundando corazones con curiosidad y reverencia hacia el Dios de Israel. En todas partes, hombres y mujeres discutían entre susurros. ¿Quién es este Dios que puede salvar de las garras de los leones? Mientras tanto, en la intimidad de su habitación, Daniel permanecía en profunda oración. Su corazón anhelaba saber más sobre la plenitud de las promesas de Dios. Clamó con fervor: «Señor, danzas mensajeras de tu gloria, que aún quedan por revelarse, toca hoy nuestros corazones. Por favor, guía a tu pueblo hacia la restauración y la unidad». No muy lejos, los conspiradores que habían intentado acabar con la vida de Daniel se reunieron en secreto. Temerosos de las consecuencias de su engaño, discutían cómo podrían voltearlo a su favor. «Hemos fallado, pero aún hay tiempo. Aún tenemos influencia con el rey», murmulló uno, con un destello de malicia en sus ojos. «Debemos engatusarlo para que retire su edicto. La fe de Daniel no puede prevalecer si sembramos nuevas dudas en su mente». Las sombras se alargaban cuando en el palacio, Darío enfrentaba un secreto creciente. En sus meditaciones, el eco de la fe de Daniel resonaba. Su corazón, desgarrado por el conflicto entre su orgullo y la evidente providencia, clamaba al Dios que había hecho posible lo imposible. No podía negar que había visto el poder del Altísimo manifestarse en el foso. Aún así, le atormentaba la decisión que había tomado, un edicto que no podía revocar. «¿Qué he hecho?», se decía, buscando respuestas en los ojos de sus consejeros, quienes ahora cada vez parecían más envenenados por el temor. Las horas pasaron,
y en medio de las dusas profundas de la noche, Dios habló. Un ángel resplandeciente se presentó ante Daniel. «Hombre muy amado», le informó el ángel, «escucha las palabras que he de traerte. La historia de tu pueblo está entrelazada con estos sucesos. A partir de tu oración sincera, se desatará un nuevo tiempo». La emoción inundó el corazón de Daniel ante la visita celestial. «¿Qué significa esto?», preguntó Daniel con la voz quebrada por la angustia y la esperanza. «Días buenos se aproximan, días donde los corazones que han estado lejos serán traídos de nuevo. Yo intentaré volver a unir a mi pueblo, y los que se humillan y buscan mi rostro vivirán en paz. Las naciones serán testigos de mi poder, y el Mesías que anhelas se levantará como luz entre las tinieblas. Pero antes, habrá un tiempo de pruebas», respondió el ángel. A medida que la revelación se asentaba en el corazón de Daniel, sintió un renovado vigor. Sabía que la oración y la fiel espera estaban por delante, no solo para él, sino para cada alma que miraba al cielo, en desesperación. Mientras la luz de la mañana comenzaba a entrelazarse con el horizonte, la corte babilónica vibraba de anticipación. La revelación del ángel reverberaba también en el corazón del rey Darío, mientras las palabras de Daniel llegaban a su mente. ¿Permitiré que las sombras de la duda cubran el reino que he visto florecer bajo la gloria de Dios? Y así, en medio del misterio y la tensión, un nuevo grito de desesperación resonó en el palacio, mientras la fe comenzaba a florecer, marcando el camino hacia un futuro que los ojos humanos aún no podían ver. Las promesas de Dios se acercaban, y el tiempo hacia la reconciliación rápida se hallaba a las puertas. «Algo grandioso está por acontecer», reflexionó Daniel, mientras sus ojos se volvían hacia el cielo. ¿Podría el rey realmente ser parte del plan divino? ¿Estaremos listos para el nuevo albor?, se preguntaba, sellando su destino entre el eco de su fe ferviente y los susurros de un futuro dispuesto por la soberanía de Dios. En la agitación del reino de Babilonia, los ecos de la proclamación del rey Darío aún resonaban, un recordatorio del poder divino que había salvado a Daniel del foso de los leones. Sin embargo, en los oscuros rincones de la corte, los conspiradores que habían causado tanto temor ahora se retorcían, sus corazones llenos de rabia e incertidumbre. Su plan, expuesto al mundo, había fallado. Pero el fuego de la envidia brotaba sin cesar. Mientras tanto, Daniel se retiraba de las celebraciones, buscando un lugar de paz donde pudiera orar y meditar en las revelaciones que había recibido. Las imágenes del ángel seguían firmemente grabadas en su mente, y su alma ardía con el entendimiento de que un nuevo capítulo estaba por comenzar. La cortina de la historia se levantaba, y el destino de su pueblo era más que una simple secuencia de eventos. Era parte de un plan más grandioso que trascendía el tiempo y los reinos. «Señor», clamó mientras se arrodillaba, «revela tus caminos a tu siervo. Estoy preparado para lo que has de hacer, pero guíame en el camino, que sea claro». La habitación se llenó de un silencio reverente, y en ese silencio, la voz del Altísimo resonó. «Los días de la restauración se acercan, pero habrá un periodo de pruebas. Fortalécete y mantente firme en fe». En las siguientes semanas, la atmósfera en Babilonia se tornó eléctrica. Los que habían sido testigos del milagro de Daniel ahora comenzaron a murmurar acerca de sus promesas. Aquellos que habían estado lejos del veraz Dios de Israel sentían la influencia del Creador acercarse a sus corazones. La transformación comenzaba a gestarse, y aunque los conspiradores aún tramaban planes en las sombras, su poder se desvanecía bajo la luz del testimonio de Daniel. El rey, sobrecogido por las manifestaciones de la divinidad y deseoso de entender más, llamó a Daniel a su presencia. «Te he visto liberar la fe de este reino, Daniel. ¿Cómo podemos celebrar a este Dios en toda la tierra?» La pregunta ansiosa del rey despertó en Daniel una nueva esperanza. «Oh rey», comenzó con firmeza, «la celebración del Dios de Israel comienza en los corazones de aquellos que se rinden ante Él. Este Dios no solo salva, sino que transforma. La adoración debe convertirse en un estilo de vida para todo el pueblo, y deben ser guiados hacia el arrepentimiento». Con gran convicción,
Daniel instó al rey a convocar a una gran asamblea donde todos los babilonios pudieran ser testigos de la magnífica gloria de Dios. Darío, sintiendo que cada palabra de Daniel era cargada de verdad y sabiduría, asintió. Así, el pueblo fue llamado al palacio, y una gran multitud se reunió en la plaza. En medio de la multitud, los rostros mostraban una mezcla de temor y curiosidad. Cuando Daniel se levantó para hablar, el silencio era palpable. Pueblo de Babilonia, comenzó con voz firme. El Dios vivo ha hecho grandes obras en mi vida. He estado en el foso de leones, y sin embargo, Él me ha preservado. Esta es la verdad. El único, verdadero Dios vive, y su mano está extendida hacia los que confían en Él. Los murmullos se esparcieron entre el pueblo mientras varios se preguntaban si tal poder realmente existía. En ese momento, algunos de los conspiradores comenzaron a sentirse inquietos, todavía atrapados en sus planes malvados. Su fe no debe persistir, susurraron entre ellos. Debemos actuar y ganar al rey de nuevo. Mientras la proclamación de Daniel se fortalecía, el pueblo comenzó a responder a la llamada de fe. Algunos levantaban manos al cielo, otros se arrodillaban. Un espíritu de avivamiento comenzaba a hallarse entre ellos, mientras sus corazones anhelaban conocer al Dios de Israel. Los ojos de Darío estaban abiertos, su entendimiento instantáneamente iluminado por la revelación del destino del pueblo. En medio del alboroto de fe y del clamor de adoración, las sombras de la conspiración comenzaron a acercarse otra vez. Los hombres malvados se reunieron, sus corazones endurecidos por la amargura. «Debemos interrumpir esta celebración», gritaron. «Si no, perderemos nuestro control sobre el reino». Así, mientras una luz de esperanza brillaba sobre Babilonia, una oscura tormenta se gestaba. La pregunta se convertía en un eco apremiante. ¿Hasta dónde llegarían para eliminar la fe de Daniel y su Dios? Mientras Daniel oraba en medio del avivamiento, su corazón palpitaba con el conocimiento de que lo que se acercaba era parte del majestuoso plan soberano de Dios. El desenlace de esta saga aún estaba por revelarse. ¿Cuál sería el nuevo desafío que fortalecería las promesas divinas que se avecinaban? La historia de Daniel prometía ser un testimonio dulce de la fidelidad de Dios, rica en lecciones sobre la perseverancia en la fe.